Neurociencia, entendiendo el cerebro desde sus bloques fundamentales. El gran problema, cómo el cerebro produce la mente. Empecemos por el principio. En el siglo XXI, el objetivo central de la biología ha virado hacia la neurociencia, y específicamente, hacia la biología de la mente. ¿Cómo es posible que un órgano que pesa apenas 1.5 kg pueda percibir, actuar, aprender, recordar y generar la asombrosa individualidad de nuestros pensamientos y emociones? Este es nuestro problema central. La neurociencia busca explicar el comportamiento en términos de la actividad cerebral. Para lograrlo, debemos decidir cuál es el nivel de descripción biológica adecuado, el ADN, las neuronas individuales, los circuitos neuronales, o las redes de áreas cerebrales. La respuesta, nos dice la ciencia, es que depende del objetivo, y la meta moderna es integrar todos estos niveles especializados para lograr una ciencia coherente. Paso 1. Los ladrillos fundamentales. La neurona. Para entender el cerebro, primero debemos comprender su unidad básica, la neurona. 1. La doctrina neuronal. Durante el siglo XIX, se debatía si el tejido nervioso era una red continua, sin sitio, como proponía Golgi, o una red de células discretas. Santiago Ramón y Cajal, usando la técnica de tinción con sales de plata de Golgi, observó que cada neurona tiene un cuerpo celular, dendritas y un axón, y crucialmente, que no hay continuidad citoplasmática entre neuronas. Concluyó que el sistema nervioso está compuesto por células discretas, estableciendo así la doctrina neuronal, el principio de que las neuronas individuales son los elementos básicos de construcción y señalización del sistema nervioso. Rosh-Hashanah y Sanford Palay, con la microscopía electrónica, aportaron pruebas definitivas. 2. La forma sigue a la función. Ramón y Cajal también dedujo dos principios clave sobre cómo se organiza esta red. Principio de polarización dinámica. Las señales eléctricas dentro de una neurona fluyen en una única dirección, desde las dendritas y el cuerpo celular, sitios postsinápticos, hacia la zona de activación en el axón, y luego a lo largo de todo el axón hasta sus terminales. Esto es como una carretera de un solo sentido para la información dentro de la célula. Especificidad conexional. Las neuronas no se conectan al azar. En cambio, establecen conexiones específicas con ciertas células postsinápticas y no con otras. Es decir, cada neurona sabe exactamente con quién hablar. Estos dos principios son la base del enfoque celular conexionista moderno. Paso 2. El lenguaje de las neuronas. Señalización eléctrica. Ahora que conocemos la neurona, ¿cómo se comunica? A través de señales eléctricas. 1. Potencial de reposo de la membrana. Imagina una batería. Las neuronas mantienen una diferencia de voltaje a través de su membrana, llamada potencial de reposo. Esto se debe a gradients de concentración de iones, Na, Ka, Cl, K2+, a través de la membrana celular, mantenidos activamente por bombas iónicas, como la bomba de Na/Ka. La membrana es permeable a algunos de estos iones incluso en reposo, principalmente al Ka, lo que establece la base del potencial negativo.
La ecuación de Goldman nos permite cuantificar la contribución de diferentes iones a este potencial. 2. El potencial de acción, la señal todo o nada. Cuando una neurona recibe un estímulo suficiente, genera un potencial de acción. Una señal eléctrica breve y rápida que se propaga a lo largo del axón sin disminuir su amplitud. Es una señal todo o nada, o ocurre con toda su fuerza, o no ocurre en absoluto. Esta señal es posible gracias a la apertura y cierre secuencial de canales iónicos dependientes de voltaje, principalmente de NI y KI. La frecuencia y duración de los disparos del potencial de acción son las principales formas en que las neuronas codifican información. 3. Propiedades que afectan la señalización. Constante de tiempo y longitud. La membrana de la neurona tiene propiedades resistivas y capacitivas que afectan la velocidad y la distancia a la que se propagan las señales eléctricas pasivas. Mielina. Para acelerar la conducción, muchos axones están envueltos en mielina, una capa aislante que aumenta la constante de longitud y permite la conducción saltatoria. El potencial de acción salta de nodo a nodo. La desmielinización, como en la esclerosis múltiple, puede ralentizar o bloquear gravemente la conducción. Paso 3. El punto de contacto, la sinapsis. Una vez que el potencial de acción llega al final del axón, como salta la señal a la siguiente neurona. Aquí entran en juego las sinapsis. 1. Sinapsis químicas. Aunque existen sinapsis eléctricas, la mayoría en el cerebro son químicas. En una sinapsis química, la señal eléctrica se convierte en una señal química, neurotransmisor, y luego de nuevo en una eléctrica. 2. Liberación cuantal. La llegada del potencial de acción al terminal presináptico provoca la entrada de calcio, K2+. Este aumento de K2+ desencadena la exocitosis. Las vesículas sinápticas, que contienen neurotransmisores, se fusionan con la membrana presináptica y liberan su contenido a la hendidura sináptica. Thomas Rees y John Hussar capturaron imágenes de este proceso con microscopía electrónica. La liberación se produce en cuantos discretos de neurotransmisor. 3. Receptores postsinápticos. Los neurotransmisores liberados se unen a receptores específicos en la membrana postsináptica. Esta unión provoca cambios en el potencial de la membrana postsináptica, generando un potencial postsináptico excitatorio, PEPS, o inhibitorio, PIPS. 4. Integración sináptica. Una sola sinapsis generalmente no es suficiente para que una neurona postsináptica dispare un potencial de acción. Las neuronas centrales reciben entradas de muchas otras neuronas, miles, como la célula de Purkinje del cerebelo que recibe 100.000 entradas, y deben integrar todas estas señales, tanto excitatorias como inhibitorias. Las espinas dendríticas, pequeñas protuberancias en las dendritas, son sitios clave para esta integración, actuando como compartimentos bioquímicos y eléctricos que localizan los aumentos de K2+. Paso 4. Las redes de neuronas, circuitos y funciones cerebrales. Las neuronas no actúan solas, se organizan en circuitos. 1. Reflejos simples. Los circuitos más sencillos median los reflejos, como el reflejo de estiramiento. Estos nos dan una primera pista sobre cómo las señales sensoriales y motoras interactúan para producir un acto motor.
2. Localización de la función vs procesamiento distribuido. Un debate histórico, la idea de que funciones específicas residen en regiones cerebrales discretas ha sido un tema de debate. Los frenólogos del siglo XIX, Gall, lo llevaron al extremo. Pierre Florence, y más tarde Carl Lasley, argumentaron que el cerebro funcionaba como un todo, donde la severidad de un déficit dependía del tamaño de la lesión, no de su ubicación precisa, teoría de la acción de masa. Evidencia clave, los estudios de pacientes con afasias, trastornos del lenguaje, por Paul Broca, dificultad para producir habla, y Carl Wernicke, dificultad para comprender, proporcionaron una fuerte evidencia de localización. Wernicke propuso un modelo conexionista. Las funciones complejas resultan de la interconexión de varios sitios funcionales, enfatizando la idea del procesamiento distribuido. Mapas sensoriales y motores, Edgar Adrian y otros, junto con Wildar Penfield, mapearon representaciones precisas del cuerpo en las cortezas sensorial y motora. Estos mapas demuestran que diferentes partes de la corteza tienen funciones especializadas. Comprensión actual. La neurociencia moderna acepta que las funciones complejas resultan de la interacción de muchas unidades de procesamiento distribuidas en varias regiones del cerebro. El daño a una única área no siempre resulta en la pérdida completa de una función, ya que otras partes del cerebro pueden reorganizarse. Es una reconciliación entre localización y procesamiento distribuido, estructuras distintas con funciones especializadas que interactúan en sistemas. 3. Funciones cerebrales complejas. Control motor. El cerebro planifica y ejecuta movimientos. Esto implica transformar información sensorial, donde está el objetivo, en comandos musculares, como mover la mano. Utilizamos modelos internos, EJ, modelos adelantados para predecir consecuencias sensoriales de acciones, y modelos inversos para calcular los comandos motores necesarios. El sistema motor es flexible y redundante, y la planificación motora a menudo busca minimizar costos como el esfuerzo o el ruido. Aprendizaje y memoria. Cuadrado negro pequeño. Plasticidad sináptica. La capacidad de la sinapsis para fortalecerse o debilitarse con la actividad es un principio fundamental del aprendizaje y la memoria. Fenómenos como la potenciación a largo plazo, LTP, y la depresión a largo plazo, LTD, son mecanismos celulares clave. Donald Hebb propuso que las sinapsis se fortalecen cuando las neuronas presinápticas y postsinápticas disparan juntas, plasticidad hebbiana. Cuadrado negro pequeño. Tipos de memoria. Se distinguen dos grandes formas de memoria a largo plazo, implícita, no declarativa, como habilidades motoras o condicionamiento, y explícita, declarativa, para hechos y eventos. La memoria implícita involucra el neocórtex, ganglios basales, amígdala y cerebelo. La memoria explícita depende del lóbulo temporal medial, especialmente el hipocampo. Cuadrado negro pequeño. Plasticidad por la experiencia. La experiencia puede alterar las representaciones corticales, como se observa en músicos de cuerda con una mayor representación de los dedos en la corteza somatosensorial. Lenguaje. Una función humana única que implica redes distribuidas. El modelo de doble flujo,
dorsal para la producción de habla, ventral para la comprensión, es el marco actual. La especialización hemisférica, dominancia izquierda, se desarrolla con la edad y la experiencia lingüística. Toma de decisiones, puede entenderse como un proceso de acumulación de evidencia hasta que se alcanza un umbral. Las neuronas en la corteza parietal y prefrontal juegan un papel en la representación de la variable de decisión a medida que la evidencia se acumula. Esto explica el equilibrio entre la velocidad y la precisión en nuestras decisiones. Paso 5. Las herramientas del descubrimiento, métodos en neurociencia. ¿Cómo sabemos todo esto? Gracias a una evolución de métodos de investigación. 1. Estudios de lesiones y estimulación. Históricamente, el estudio de pacientes con daño cerebral, E.J. Broca, Wernicke, el paciente HM con su amnesia después de la extirpación del hipocampo, ha sido fundamental para correlacionar regiones cerebrales con funciones específicas. La estimulación eléctrica, Penfield, permitió mapear directamente áreas corticales. 2. Imágenes por resonancia magnética funcional, fMRI. Que mide, es la técnica dominante para estudiar el cerebro humano sano. Se basa en dos principios: la física de la resonancia magnética, las propiedades magnéticas de los protones de hidrógeno en un campo magnético fuerte, y la biología del acoplamiento neurovascular. Es decir, mide cambios en los niveles locales de oxígeno en la sangre, la señal Bold, que ocurren en respuesta a la actividad neuronal. Ventajas y aplicaciones: es no invasiva, permite medir la actividad en todo el cerebro simultáneamente con buena resolución temporal. Se usa para localizar funciones cognitivas, decodificar información representada en el cerebro, y medir actividad correlacionada en redes cerebrales. Análisis de datos: implica pasos de preprocesamiento, corrección de movimiento, suavizado, y modelos estadísticos para vincular la actividad Bold con las tareas cognitivas. Limitaciones: la fMRI proporciona una medida ruidosa, lenta e indirecta de la actividad neuronal. La interpretación puede ser compleja debido a que una región puede participar en múltiples funciones, múltiples mapeos. Por ello, se enfatiza la necesidad de evidencia convergente con otros métodos. 3. Genética y modelos animales: el estudio de organismos simples como la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, y el gusano, Caenorhabditis elegans, a través de la manipulación genética, ha sido crucial para entender el papel de los genes en el comportamiento y el desarrollo neural. Los trastornos mendelianos, E.J., síndrome de Rett, también han revelado mucho sobre las bases genéticas de las enfermedades cerebrales. 4. Interfaces cerebro-máquina, BMI. Concepto: son dispositivos electrónicos médicos que miden y modulan la actividad neural para restaurar capacidades perdidas, como el control motor o la comunicación, en personas paralizadas o con amputaciones. Funcionamiento: implican la implantación de electrodos en áreas cerebrales, E.J., corteza motora, para registrar la actividad de muchas neuronas individuales. Algoritmos de decodificación: discretos para objetivos, continuos para movimientos momento a momento,
interpretan las intenciones de movimiento del usuario a partir de esta actividad neural. Aplicaciones actuales: permitir a los usuarios controlar cursors de ordenador para escribir mensajes o mover brazos robóticos para interactuar con el mundo físico. Valor para la ciencia básica: las BMI simplifican la interfaz entre el cerebro y el mundo exterior, permitiendo a los científicos investigar cómo el cerebro procesa la información y genera el control motor de una manera que es difícil con estudios de movimiento natural. Consideraciones éticas: la posibilidad de mejorar las funciones más allá de los niveles naturales, o de recopilar datos neuronales continuos, plantea importantes dilemas éticos y de privacidad que la neurociencia debe abordar. Paso 6. Cuando las cosas salen mal: disfunciones y terapias. El entendimiento del cerebro normal nos permite comprender y tratar las enfermedades. 1. Enfermedades periféricas: las neuropatías, daño a los nervios periféricos, pueden ser diagnosticadas midiendo la velocidad de conducción nerviosa y mediante electromiografía, EMG. La desmielinización es una causa importante de ralentización o bloqueo de la conducción nerviosa. 2. Epilepsia: un trastorno caracterizado por una actividad neuronal anormalmente excitada y sincrónica. Las técnicas de imagen funcional, PET, SPECT, fMRI, son cruciales para localizar los focos de las crisis. El desarrollo de terapias incluye estimuladores vagales, estimulación cerebral profunda, DBS, y enfoques más experimentales como la optogenética y la quimogenética. 3. Trastornos del desarrollo: síndromes como el de Rett, un trastorno neurodegenerativo ligado al cromosoma X, muestran cómo las mutaciones genéticas pueden llevar a discapacidades intelectuales y problemas motores. La investigación en estos síndromes está generando optimismo sobre la reversibilidad de algunos fenotipos y el desarrollo de nuevas terapias. Reflexión final: el camino por delante. La neurociencia es un trabajo en progreso. A medida que desentrañamos los principios de la ciencia neural, pasamos de la observación de hechos a la comprensión de cómo la anatomía y la fisiología celular se relacionan con los procesos mentales complejos. La integración de ideas a través de diversas disciplinas: biología, física, informática, psicología, es esencial para guiar futuras investigaciones. Aún nos enfrentamos a preguntas fundamentales, como la naturaleza de la conciencia o cómo el cerebro maneja procesos que no acceden a la conciencia. En última instancia, el cerebro, con sus miles de millones de células nerviosas, produce la conducta y los estados cognitivos. La belleza de la neurociencia radica en cómo nos permite apreciar la elegancia de esta complejidad, que en última instancia, explica la mente y el comportamiento. Y esta búsqueda continua de comprensión es lo que nos impulsa.